Incluso antes de que el sol tocara el cielo, Luzmila ya se había levantado. El frío húmedo de las mañanas chiapanecas era algo que su cuerpo había aprendido a soportar, pero esa mañana algo diferente flotaba en el aire. El cielo, aún oscuro, parecía más denso, y la brisa que pasaba entre los troncos traía un silencio inquietante. Con cada paso en el suelo fangoso, las ramas se rompían bajo sus gastadas sandalias. Cargaba la vieja cesta de mimbre a la espalda, siempre buscando leña seca, aunque esa mañana sabía que sería difícil encontrar algo que no estuviera empapado por la lluvia que caía desde el amanecer. El sonido de las gotas de lluvia sobre las ramas formaba una melodía monótona, hasta que un nuevo sonido rompió la sinfonía natural. Un llanto, agudo, interrumpido, frágil. Por un instante pensó que era una cría de animal, pero ese sonido, había dolor humano en él. Era diferente. Se detuvo, contuvo la respiración, miró a su alrededor, pero nada se movía. Solo el susurro del viento y el peso del silencio roto. Luzmila dio unos pasos hacia el sonido, abriéndose paso entre arbustos y hojas mojadas. Su corazón latía más rápido de lo normal. Había miedo, sí, pero también algo dentro de ella que la impulsaba hacia adelante. Y allí, entre raíces expuestas y musgo, cerca de un tronco caído, el sonido se hizo más fuerte. Se arrodilló. Había un trozo de tela roto y sucio entre las hojas. Lo movió con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par. Era un bebé. Un niño. Empapado, su pequeño cuerpo temblaba de frío, su piel amoratada, sus ojos aún cerrados, pero vivo. Sollozaba, su carita contorsionada entre el llanto y la lucha por la vida. Luzmila sintió un escalofrío. Sus manos, siempre firmes sobre el hacha y los troncos, ahora temblaban levemente al tocar a ese pequeño ser. «Mi Dios», susurró Quases en voz. «¿Quién te hizo esto, mi amor?» Sin dudarlo, se quitó el poncho que la cubría y envolvió al bebé en él. Lo abrazó contra su pecho, intentando transmitirle calor, intentando evitar que el frío se lo llevara. Se quedó allí unos segundos, escuchando solo el llanto ahogado, sintiendo el frágil calor contra su cuerpo, como si sostuviera algo que no era solo carne y hueso, sino una señal, una llamada. Miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien, pero no había nadie, ninguna figura, ningún rastro, solo la lluvia que seguía cayendo fina, como lágrimas del cielo. El pensamiento llegó como un trueno silencioso. ¿Y si hubieras pasado por allí minutos después? ¿Y si hubieras tomado el camino más a la derecha como a veces hacías? Esas preguntas pesaban en el pecho de Luzmila como leña mojada. «No, tú no ibas a morir hoy», murmuró decidida, erguéndose con firmeza. «No bajo mi mirada, no bajo mi cuidado». Lo abrazó con fuerza y comenzó a caminar de regreso, más rápido de lo habitual. Cada paso era un acto de fe, de urgencia, de puro instinto. En el fondo, sentía que algo más grande estaba sucediendo, aunque no pudiera identificarlo. El bosque parecía observarla y el frío ya no la afectaba. Todo en su interior estaba concentrado en proteger a ese bebé. Mientras subía por el sendero de regreso, el alma de Luzmila parecía despertar de un antiguo letargo. La lluvia no la molestaba, el lodo no la estorbaba, solo pensaba en llegar a tiempo, porque algo en su interior sabía que ese chico había sido puesto allí por una razón, y no iba a dejar que desapareciera como si fuera una carga olvidada por la vida. Aún no lo sabía, pero acababa de decir sí al milagro más silencioso y poderoso que Dios podía enviar. Y todo el bosque parecía guardar este secreto. Luzmila no tuvo tiempo de pensar.
Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Con los brazos aún húmedos por la lluvia, envolvió al bebé en su grueso poncho de lana, acercándolo a su pecho con cuidado pero con firmeza. El calor de su cuerpo era la única barrera entre ese pequeño ser y el frío penetrante del bosque. Sintió el frágil latido del bebé contra su propio corazón acelerado. Había algo allí, algo más grande que el miedo, un impulso instintivo, casi sagrado, gritaba en su interior: «¡Corre! ¡Ahora!». El camino de regreso al pueblo le pareció más largo esa mañana. El barro se le pegaba a los pies, la lluvia persistía y la cesta de leña estaba abandonada en el camino. Ahora solo llevaba una cosa: ese niño desconocido, misteriosamente colocado en su destino. Por un momento, Luzmila pensó en detenerse y pedir ayuda, pero algo la impulsó a continuar, como si el tiempo corriera en su contra, como si ese bebé le hubiera sido confiado por algo superior a la razón. Llegó al pueblo con la cara mojada. No se sabía si por la lluvia o por la emoción. Corrió directamente a la pequeña iglesia en el centro del pueblo, donde el padre Tomás solía abrir las puertas antes del amanecer para encender las velas y rezar en silencio. Luzmila empujó la puerta con fuerza. El sonido resonó en los bancos de madera vacíos. «Padre, padre, lo siento», dijo sin aliento, con la voz entrecortada por la emoción. El sacerdote se giró, con los ojos abiertos por la sorpresa, y caminó hacia ella. Luzmila abrió lentamente su poncho, dejando al descubierto al bebé, que aún gemía débilmente. «Por favor, lo encontré en el bosque. Estaba solo. Hacía mucho frío». El padre Tomás se acercó y observó atentamente al niño, tocándole suavemente la frente con el dorso de la mano. «Dios mío», murmuró conmocionada. «¿Tienes idea de cuánto tiempo llevaba allí?» «No. Solo sé que si hubiera pasado por allí después, tal vez ya no hubiera tenido fuerzas». Afuera de la iglesia, la gente comenzaba a despertar. El sonido de los pasos apresurados de Luzmila, la puerta abierta, los susurros, todo despertaba la curiosidad de los residentes. Pronto, unas figuras aparecieron en la entrada, observando desde lejos. Los susurros comenzaron a extenderse como semillas esparcidas por el viento. ¿De dónde salió este niño? ¿Qué es esta historia ahora? ¿Por qué ella entre todas las personas? Luzmila lo escuchaba todo, y aún sin levantar la vista, sentía el peso de cada juicio, la mirada desconfiada de quienes siempre la consideraban demasiado cerrada, demasiado extraña, demasiado sola, porque en ese pueblo a una mujer que no se casaba ni tenía hijos se la miraba con recelo. Y ahora allí estaba, con un bebé en brazos, sin ninguna explicación. «Luzmila, tienes que contármelo todo», dijo el sacerdote con suavidad pero con firmeza. «Hay cosas que hay que entender antes de que las lenguas vengan y lo envenenen todo». Ella asintió, con la mirada fija en el niño. El bebé estaba tranquilo, como si se sintiera seguro. Su carita reposaba sobre el pecho del leñador, como si ese lugar siempre hubiera sido su hogar. «Lo juro, padre, no sé de dónde salió. Solo oí el llanto y me fui. Mi cuerpo se fue. Mis pies no me dieron opción». El sacerdote le puso la mano en el hombro. El gesto fue sencillo, pero contenía algo profundo. Un reconocimiento, una confirmación silenciosa de que, incluso sin comprender, veía en ello un acto de valentía, de fe, de entrega. Afuera se congregaba más gente. La historia ya circulaba y los juicios estaban por venir. Pero allí, en ese instante entre las velas encendidas de la iglesia y la mirada silenciosa de un bebé abrazado por la fe,
La vida de Luzmila comenzó a dar un giro inesperado, y nada volvería a ser igual. El pequeño pueblo parecía completamente silencioso frente a la iglesia, no por la fe que los unía los domingos, sino por la inquietud que crecía con cada mirada entre los vecinos. La noticia corrió veloz, como el viento en un campo seco. Luzmila había aparecido con un bebé encontrado en el bosque, en plena noche, envuelto en harapos, con el cuerpo frío y los ojos aún húmedos de lágrimas. Y como por un reflejo, los aldeanos lo sabían bien. Junto con la curiosidad, llegó el juicio, sutil pero mordaz. Doña Rufina fue la primera en hablar. Era anciana, y su lengua, más vieja aún que su pelo blanco, era conocida por cortar más hondo que un cuchillo de carnicero. «No es natural». «¿Por qué ella?», dijo con la voz cargada de sospecha. «Una mujer que vive sola, que apenas habla con los demás, que siempre camina por el bosque en la oscuridad. Y ahora aparece con un niño. Esto no me huele bien». Algunas mujeres asintieron en silencio. Otras apartaron la mirada, pero sin el valor de contradecirla. Las palabras de doña Rufina dejaron una huella invisible en el pensamiento de aquellas personas, y así, en cuestión de minutos, lo que para algunos era un milagro, se convirtió en un misterio para otros. Dentro de la iglesia, el bebé ya estaba envuelto en pañales secos y una manta que el padre Tomás había sacado de su pequeña sacristía. Dormía en el regazo de Luzmila, aferrándose con fuerza a sus deditos, como si la reconociera de un lugar anterior a su propio miedo. «Es extraño», susurró una mujer desde atrás. «Intentamos levantarlo, pero solo llora, solo se calma con ella». El sacerdote se acercó lentamente, se arrodilló ante el banco donde Luzmila estaba sentada, en silencio, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Observó al niño, sus delicados rasgos, su respiración tranquila. Luego alzó la vista hacia los presentes y dijo algo que no necesitaba explicación. «Los inocentes reconocen donde hay bondad». El murmullo cesó por un momento, pero el silencio era pesado, denso, como si cada persona en la iglesia calculara cuánto creía en ella, cuánto confiaba en Luzmila. Ella no se defendió, no replicó, simplemente permaneció allí, con el bebé en brazos y una mirada que mezclaba cansancio y serenidad, como quien sabe que las palabras no cambian la verdad. «Solo hice lo que cualquiera haría», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Estaba solo, débil, y no podía dejarlo solo». Doña Rufina se acercó con pasos lentos. Se detuvo a pocos metros, con los brazos cruzados. «Siempre has sido rara, Luzmila. Siempre has preferido la naturaleza a la gente, y ahora quieres hacernos creer que todo esto fue casualidad». Luzmila levantó la cara y la miró directamente, sin rabia, sin miedo. «No espero que me crean. Solo espero que no se arrepientan de haberlo dejado allí». Las palabras tocaron una profundidad inconmensurable. Algunas mujeres apartaron la mirada, avergonzadas. Otras seguían frunciendo el ceño, presas de la duda. Pero el bebé, allí en sus brazos, respiraba con calma, como si ese regazo fuera el único lugar del mundo al que pertenecía. «Conozco a esta mujer desde hace años», dijo Francisco, el zapatero, de pie al fondo de la iglesia. «Nunca la he visto hacerle daño a nadie, siempre cargando leña, siempre callada, pero nunca irrespetuosa. Quien ayuda sin ser visto lo hace de corazón». El sacerdote asintió lentamente. Sabía que no le bastaba reconocerlo. La gente también necesitaba verlo. Pero ¿cuántas pruebas se necesitan para reconocer un corazón puro? A veces ni siquiera un gesto de salvación basta. A veces el juicio de la gente pesa más que la lluvia que cayó esa mañana.
Pero allí, entre la duda y la compasión, entre la resistencia y el milagro silencioso que dormía en el regazo del leñador, la historia seguía desarrollándose, y lo que parecía casualidad era, en realidad, solo el comienzo de algo que nadie aún era capaz de comprender. A la mañana siguiente, el pueblo no hablaba de otra cosa. La historia del bebé encontrado por Luzmila corrió como la pólvora, escapándose por puertas entreabiertas y susurros en las ventanas. Algunos aún sospechaban, otros sentían lástima, y algunos simplemente querían saber más. Cada rostro escondía una teoría, y cada teoría alimentaba la duda de quienes no sabían nada. Pero la verdad, la que dolía y se escondía tras los silencios, estaba a punto de llamar a la puerta de la pequeña iglesia. Caía la tarde cuando una mujer desconocida llegó al pueblo, cubierta con un chal oscuro y con la mirada baja. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Llevaba una bolsa de tela al hombro y caminaba con paso pausado, como pidiendo permiso a la tierra para pasar. Fue directa a la iglesia, donde el padre Tomás recogía las hojas que arrastraba el viento. «Buenas tardes, padre», dijo en voz baja, casi avergonzada. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» No respondió de inmediato. Abrió la bolsa y sacó un pequeño trozo de papel, doblado varias veces, con un borde roto y un ligero olor a humo. «Me pidieron que les entregara esto. Se trata del niño, el niño de la selva». El sacerdote frunció el ceño y tomó el papel con cuidado. Al abrirlo, reconoció de inmediato la urgencia de lo que estaba escrito. Era una carta breve y apresurada, con palabras torcidas y manchadas de lágrimas secas. Pero incluso con el tiempo y el dolor marcando el papel, el mensaje era claro. «Perdóname, no pude cuidarlo. Lo dejé donde aún había vida. Recé todo el camino, que alguien bueno lo encontrara. No soy mala, solo me rendí. Perdonen. Su madre». El sacerdote cerró los ojos un instante. Había tanto en esa breve confesión, tanto silencio tras cada palabra, tanta desesperación. «¿Y quién le dio esto?», preguntó. «Solo me dijeron que se lo entregara al cura del pueblo. Nada más». Se fue. El sacerdote asintió en agradecimiento y caminó hacia la parte trasera de la iglesia, donde Luzmila seguía de pie con la bebé en brazos. Deslizó suavemente los dedos por su oscuro cabello, murmurando pequeñas oraciones de gratitud, como si ya sintiera en su interior la silenciosa responsabilidad de cuidar una vida que no había salido de su vientre, sino que ahora era su mundo entero. «Luzmila», dijo el sacerdote con cuidado, «esto lo recibí». Ella lo miró lentamente, como si supiera que algo cierto se avecinaba. Tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó en silencio, palabra por palabra. Los sonidos a su alrededor parecieron desaparecer. Solo se oía su respiración profunda y el crujido del papel al apretarlo entre sus dedos. Al terminar, no dijo nada, pero sus ojos, que siempre habían sido duros como piedras por fuera, se llenaron de lágrimas sin pedir permiso. «Así que ella rezó», murmuró. «No se rindió por crueldad, se rindió por desesperación». «Eso es lo que entendí», dijo el sacerdote. «Una mujer abandonada, perdida entre el dolor y la culpa. Huyó de su marido, del hambre, de la vergüenza. Pensó que ese niño estaría más seguro allí, en el bosque, que en sus brazos». Luzmila bajó la cara hasta que su frente reposó sobre la cabeza del bebé. No dormía, pero tampoco lloraba. Lo observaba todo con esos ojos oscuros y misteriosos, como si comprendiera cada palabra, cada emoción, cada silencio. Como si esa nota también fuera para él. «Nunca entenderé por qué algunas madres tienen que irse», dijo, «pero sé lo que vi en ese lugar.
No fue descuido, fue un grito de auxilio, y Dios me envió a escuchar. El sacerdote volvió a ponerle la mano en el hombro. No dijo nada, porque a veces ni siquiera la fe encuentra palabras para algo tan humano y tan divino a la vez. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de color. El pueblo seguía con su rutina, pero dentro de esa iglesia, la historia cambiaba. Y un viejo dolor ahora se compartía entre dos mujeres que quizá nunca se conocieron, pero que estaban unidas por el mismo amor en forma de lágrimas. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto de densas nubes, pero la lluvia había cesado. El pueblo despertó lentamente, como si aún asimilara los acontecimientos de los días anteriores. La puerta de la sencilla casa de Luzmila, de madera tosca y pequeñas ventanas, se abrió con un crujido, revelando el modesto interior donde el bebé dormía envuelto en una fina manta, en la misma cesta donde antes había llevado leña. El silencio de la casa solo lo rompía el suave sonido de su respiración y los pasos cuidadosos de Luzmila, que comprobaba de vez en cuando si estaba bien, si aún estaba caliente, si siquiera estaba allí. Poco después de que el sol asomara entre las copas de los árboles, llamaron tímidamente a la puerta. Era doña Teresa, una de las mujeres más respetadas del pueblo. Llevaba una botella de leche caliente envuelta en un paño para mantenerla a la temperatura adecuada. Tenía una expresión algo incómoda, como si no estuviera muy segura de ser bienvenida. No sabía si ibas a aceptar, pero es leche fresca. La ordeñé esta mañana, dijo sin mirarme directamente. Luzmila dudó un momento, pero abrió la puerta por completo, permitiendo que la mujer viera el entorno y al bebé, que ahora dormía más tranquilo. Gracias, Teresa. Yo ni siquiera sabía cómo alimentarlo. Nunca he cuidado a uno tan pequeño, dijo con sinceridad, sosteniendo el biberón como si fuera algo precioso. Doña Teresa simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Observó al bebé unos segundos más, antes de despedirse con un leve gesto de la mano. Poco después, le tocó el turno a Álvaro, el zapatero, un hombre tranquilo, conocido por sus botas de buena calidad y su meticulosidad. Llegó con una bolsa de tela arrugada que contenía varias mantas de bebé de su nieto ya mayor. Ya no sirven en casa, pero siguen en buen estado, limpios. Mi hija los guardaba. ¿Quién sabe por qué? Quizá para eso eran, dijo simplemente, dejando la bolsa en el muro de piedra frente a la casa y marchándose sin esperar las gracias. Luzmila se quedó quieta unos segundos, sosteniendo los dos objetos, la leche y los paños, con manos, temblorosas. Había algo extraño en ese movimiento. No estaba acostumbrada. Ella, que siempre había sido la mujer invisible del pueblo, la que caminaba por las calles con la mirada baja, la que cargaba leña sola, ahora recibía visitas, gestos, palabras. A lo largo de la tarde, otras personas pasaron por la puerta, dejaron trozos de pan, leña seca, mantas viejas. Algunos llamaron, otros simplemente dejaron los objetos y se marcharon. Sin explicaciones, sin alboroto, solo una silenciosa ola de compasión que se fue gestando día tras día. Luzmila, sentada al borde de la cama, observaba al niño dormir plácidamente. Por primera vez desde que lo encontró, no sollozaba ni lloraba. Tenía una leve sonrisa en los labios, como si reconociera la seguridad que ahora lo rodeaba. Fue entonces cuando uno de los niños del pueblo, asomándose por la ventana, comentó en voz alta: «Mamá, parece un pajarito que se cayó del nido, pero ya encontré otro». Desde entonces comenzaron a llamarlo Chiquitito del Monté, el niño del bosque, el bebé que vino del bosque, pero encontró brazos humanos que lo abrazaron con valentía. Luzmila nunca había sido vista como una persona acogedora.
Nunca la invitaban a las fiestas en la plaza, ni a las reuniones de café en el porche de sus amigos. Pero ahora, sin preguntar, sin rogar, las puertas comenzaron a abrirse. Porque a veces, la gente solo despierta cuando ve a alguien que decide amar sin esperar nada a cambio. Y en ese pequeño hogar, hecho de madera, silencio y fe, la bondad comenzó a tomar forma, no como un gesto heroico, sino como una manta prestada en un día frío, como pan dejado en la puerta, como leche aún caliente, llena de esperanza, y todo esto sin que se le exigiera una sola palabra. Porque cuando el corazón de un pueblo siente que el milagro es real, responde, en silencio, pero responde. La mañana transcurría lentamente en aquel sencillo pueblo, y el canto de los gallos se mezclaba con el aroma a pan fresco que llegaba de la casa de doña Teresa. Dentro de la modesta vivienda de Luzmila, la luz se filtraba por las rendijas de las ventanas, creando manchas doradas en el suelo de barro batido. Se arrodilló junto a la cesta que ahora le servía de cuna, mientras preparaba otro pañal improvisado con una de las telas donadas por el zapatero. Sus dedos, callosos por el trabajo en el bosque, se movían ahora con sorprendente delicadeza, como si supieran hacerlo desde hacía mucho tiempo, aunque todo fuera nuevo. Mientras ajustaba la tela, alrededor del frágil cuerpecito comenzó a tararear suavemente una vieja canción. Era una melodía que su madre solía cantar en los días difíciles, en momentos en que el alma parecía pesarle más que los hombros. La voz de Luzmila era ronca, casi apagada, pero cada nota contenía una ternura latente, como si abriera grietas en un corazón que hacía tiempo que se había cerrado al afecto. El bebé, que había estado inquieto con el frío de la mañana, se tranquilizó. Sus ojitos, aún húmedos por el sueño, se encontraron con los de Luzmila con una claridad casi indescriptible. Por un instante se quedó quieta, como tocada por algo sobrenatural. Y entonces sucedió. Una sonrisa, pequeña, tímida, casi imperceptible, pero llena de luz. Una sonrisa que no pedía nada, que no exigía explicación, era simplemente pura gratitud, reconocimiento, un vínculo invisible sellándose entre dos almas. A Luzmila se le encogió el corazón, no por dolor, sino por algo que no había sentido en muchos años: pertenencia. Era como si ese niño, nacido del vientre de otra mujer, hubiera venido al mundo para ocupar un espacio que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Simplemente le devolvió la sonrisa en silencio, sintiendo que había algo sagrado en ese intercambio. «Te llamas Matías», murmuró, tocando con el dedo el centro de la frente del bebé. No había pensado en el nombre antes, ni una lista, ni un recuerdo. Simplemente salió, como si ya estuviera escrito en alguna parte que ese sería su nombre, y así quedó. Matías. Sonaba a refugio, a promesa, a sanación. La bebé parpadeó y, al oír su nombre por primera vez, emitió un breve sonido, casi un suspiro de satisfacción, y apretó con fuerza el dedo de Luzmila. Sintió la diminuta palma sujetar su mano con la misma confianza que sintió cuando era niña, sujetando la mano de su madre en medio del oscuro bosque. Era como si el ciclo volviera, como si ahora le tocara guiar a alguien por el mundo. Durante el resto del día, lo llamó Matías varias veces, como si quisiera fijar el nombre en el tiempo, en la casa, en las paredes, en sí misma. Cada vez que lo decía, era como si reafirmara algo que nadie más podría arrebatarle. Ese niño era, de alguna manera, parte de ella. No había partida de nacimiento, ni sangre, ni papel que lo probara. Pero ese nombre estaba ahí, y ese vínculo que solo la fe puede explicar.
A última hora de la tarde, cuando doña Teresa volvió a ver si necesitaban algo, Luzmila abrió la puerta con el niño en brazos. El sol brillaba de lado, haciendo que su cabello pareciera más dorado de lo habitual. Él sonrió hoy, dijo, como si compartiera un secreto. ¿Ah, sí?, sonrió doña Teresa. ¿Y este pequeñín ya tiene nombre? Sí, lo hace, respondió Luzmila en voz baja. Se llama Matías. La vecina asintió con un ligero brillo en los ojos. Hermoso nombre. Nombre para un niño fuerte. Nombre para un nuevo comienzo. Luzmila simplemente sonrió. Sabía que ese nombre no provenía de la razón. Había nacido de otro lugar. Un lugar oculto, accesible solo a Dios. Y en ese instante todo pareció estar en su lugar, aunque el mundo aún no lo comprendiera. Porque ciertos nombres no se eligen, se revelan. Las semanas transcurrieron como hojas arrastradas por el viento, y con ellas la vida de Luzmila comenzó a desenvolverse de forma inesperada. No hubo grandes señales ni acontecimientos espectaculares. Solo pequeños gestos, palabras sencillas, manos extendidas. Y fue precisamente en esta discreta tela donde se tejió el milagro. Aquella mañana nublada, mientras preparaban la botella improvisada de Matías, oyeron que llamaban a la puerta. Era don Eugenio, el panadero de la esquina, un hombre de mediana edad, con la cara siempre cubierta de harina y la vista cansada de despertarse antes que todo el pueblo para encender el horno. Sostenía una hogaza de pan aún caliente en las manos y con voz directa, como si no quisiera prolongar la conversación, dijo: «Sé que la cosa está difícil y sé que no te gusta pedir nada, así que seré claro. Necesito ayuda en la panadería, trabajo ligero, empacar pan, barrer el suelo. Puedo pagar con pan todos los días y, quién sabe, quizás algo más adelante». Luzmila guardó silencio unos instantes. La oferta la tomó por sorpresa, pero no fue el trabajo en sí lo que la conmovió. Fue la forma en que se lo presentaron, sin piedad, sin superioridad, solo una invitación sincera entre trabajadores que comprenden el peso de la supervivencia. «Sí, acepto», dijo en voz baja. «Gracias». A la mañana siguiente llegó a la panadería antes que el primer cliente. Llevaba a Matías en brazos, envuelto en una manta gruesa. Don Eugenio le indicó un rincón cerca del horno, donde la esperaba una cesta de mimbre forrada con paños limpios. Luzmila no supo cómo agradecerle, pero su mirada decía lo que las palabras no podían. «Allí estará calentito, y con el olor a pan en el aire tendrá dulces sueños», dijo el panadero, intentando ocultar su sonrisa tras el bigote. Mientras Matías dormía, Luzmila trabajaba, doblaba papeles, envolvía baguettes y limpiaba mostradores. Sus movimientos eran precisos y su presencia discreta, como si hubiera formado parte del ambiente durante años. Al final del día, además del pan, don Eugenio le puso un pequeño paquete en las manos. «Es un buen gesto. Aún no es un sueldo, pero es un comienzo». Dentro había unas monedas envueltas en tela. Luzmila apretó la tela contra su pecho como si sostuviera una reliquia. «Eso ya es más de lo que tenía. Muchas gracias». En los días siguientes, la rutina se repitió con ligeros cambios. El pan se multiplicó y también las monedas. Y con eso, Luzmila pudo comprar una cama nueva. No era lujosa, era sencilla, de madera clara, con un colchón delgado pero firme. Por primera vez en muchos años, durmió con todo el cuerpo apoyado y el corazón en paz. La cocina adquirió nuevos utensilios. La estufa, antes fría, ahora ardía casi todas las noches. Matías, cada vez más atento a los sonidos y movimientos, lo seguía todo con curiosidad. Empezó a emitir sonidos, ensayando sus primeras sílabas, y respondía a los llamados de Luzmila con risitas que calentaban la casa. Un día,
Mientras preparaba la masa del pan, don Eugenio comentó: «Has traído más clientes a esta panadería que cualquier anuncio. La gente viene y pregunta por ti, por el chico. Dicen que hay un olor diferente en el aire. Creo que es esperanza». Luzmila sonrió. Una sonrisa, contenida, como la de alguien que aún aprende a recibir. Y fue en ese momento que comprendió: algunas bendiciones no llegan con luces en el cielo ni con gritos de milagros. Llegan con el olor a pan recién horneado, con el silencio de un bebé dormido, con una mano callosa que encuentra otra al final de una jornada laboral. El pueblo ya no la miraba con los mismos ojos, y la casa, antes fría y oscura, ahora olía a harina, oía risas y ofrecía paz para el descanso. Todo esto sin mucho ruido, solo un paso a la vez, una ayuda al día, una fe silenciosa. Porque a veces los milagros más profundos se visten con la ropa común de los días sencillos y lo transforman todo sin fanfarrias. Era una tarde tranquila, de esas en las que el viento sopla suavemente por las colinas y la ropa en los tendederos ondea como banderas de un pueblo que ha aprendido a esperar con fe. Dentro de la casa de Luzmila, el olor a avena perfumaba el aire. Matías, ahora más firme en sus brazos, intentaba alcanzar una cuchara de madera sobre la mesa, riéndose de sus propios intentos. Los días allí se habían vuelto más plenos, pero también más apacibles. Todo fluía con la sencillez que solo las bendiciones silenciosas podían traer. Fue en ese ambiente de paz que un suave golpe a la puerta interrumpió el momento. Luzmila, con el niño en brazos, se sorprendió. Casi nadie llamaba a su puerta sin previo aviso. Abrió despacio y al otro lado estaba doña Rufina, la misma mujer que, semanas antes, había sembrado las primeras palabras de desconfianza contra ella. Pero ese día no tenía el mismo juicio en la mirada. Había algo diferente, un silencio denso, como el de quien ha luchado con su propio orgullo durante demasiado tiempo. En sus manos sostenía un par de botines de lana hechos a mano, con líneas que parecían trenzadas con una delicadeza casi artesanal. «Nadie debería andar descalzo por este mundo», dijo con la voz quebrada. «Perdona mis palabras, fui dura, injusta, quizás por miedo, quizás por incomprensión». Extendió sus zapatitos, pero no hizo ademán de entrar. Era como si la puerta abierta aún marcara la frontera entre el error y el intento de arreglarlo. Luzmila la observaba en silencio. El tiempo parecía suspendido entre aquellas dos mujeres, entre lo dicho y lo que ya no hacía falta decir. Matías, curioso como siempre, extendió sus bracitos y agarró con fuerza los zapatitos. Rió suavemente. La lana rozó sus manos como una caricia, y se metió uno en la boca, satisfecho como si fuera un juguete precioso. Luzmila dio un paso al frente. No dijo nada. Simplemente abrió los brazos y abrazó a doña Rufina en silencio. La anciana dudó un instante, pero luego cedió, apoyando su rostro arrugado en el hombro del leñador. Y allí, sin decir una palabra más, algo se disolvió en el aire, como si la tristeza se hubiera disipado con esa presencia. «Hablé demasiado», susurró la mujer, «y escuché muy poco». «Lo entiendo», respondió Luzmila casi en un susurro. «A veces el dolor habla más que la bondad, pero Dios lo escucha todo, incluso lo que no decimos». Doña Rufina se alejó lentamente, secándose los ojos con un pañuelo viejo, y antes de irse miró a Matías una última vez. «Qué niño hermoso, qué suerte la tuya, qué suerte la nuestra por ter voce aquí». Y se fue. Luzmila cerró la puerta lentamente. Se sentó con el niño en su regazo y los zapatitos en sus manos. Ahora parecían tener un peso simbólico.
No eran solo pedazos de lana, eran reconciliación, eran puentes, construidos entre lo dicho impulsivamente y lo que el corazón realmente quería decir. Matías miró a su madre adoptiva como si lo entendiera todo, como si esa sonrisa desdentada fuera su forma de decir, ya todo está bien. Y quizá así fuera, porque hay peticiones de perdón que no necesitan discursos, se hacen en presencia de otros, en el silencio compartido, en el contacto que desarma, en la mirada que baja la guardia. Luzmila pasó los dedos por los hilos trenzados de los zapatitos y dejó escapar un suspiro. Supo que en ese momento algo había cambiado, no solo en su relación con doña Rufina, sino en la forma en que todo el pueblo la veía. El gesto, pequeño a los ojos del mundo, resonó con la fuerza de un milagro en lo más profundo de su alma. Y el corazón de Luzmila, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, moldeó los días de aquella casa donde solo habitaban el viento y el silencio. La cesta de mimbre ya no podía contener el cuerpecito de Matías, y el niño, que una vez fue encontrado mojado y frágil bajo una tela rasgada, ahora corría descalzo por los senderos del pueblo, con las mejillas sonrojadas y un brillo en los ojos inexplicable, solo presentible. Temprano por la mañana salía con Luzmila hacia la panadería, ya con los patucos de lana que, aunque pequeños, ella aún guardaba con cariño. Colgaban en la pared un recuerdo viviente del día en que el pueblo empezó a ablandarse. Matías corría alrededor del puesto de Millonacento el pan, ayudando con pequeños recados, cargando sacos de harina con exagerado esfuerzo, solo para demostrar que ya era un hombrecito. «Tranquilo, muchacho, que esta harina pesa más que tus piernas flacas», dijo don Eugenio riendo, mientras veía al niño tropezar y caer sentado, riéndose de su propia travesura. Las señoras del pueblo estaban encantadas con él. Decían que había en él una tranquilidad poco común, una especie de luz serena que lo hacía diferente. No era inquieto como los demás niños. Era curioso, sí, pero había un silencio sereno en su mirada, como si viera más de lo que miraba. A menudo se le encontraba de pie junto al arroyo con los pies en el agua, observando cómo las hojas se arrastraban con la corriente. Otras veces ayudaba a doña Teresa a recoger los huevos de gallina o se sentaba con el zapatero Álvaro, escuchando historias que ni siquiera los adultos tenían paciencia para oír. «Ese chico tiene un alma vieja», dijo Teresa. «Parece que ya lo ha vivido todo y ha vuelto solo para enseñarnos». Luzmila lo escuchaba todo en silencio, incapaz de responder. Simplemente observaba. En su interior, su corazón era diferente. El peso constante de la soledad había desaparecido. Seguía siendo la misma mujer que caminaba sola por el bosque, que prefería el susurro de las hojas al parloteo de los demás. Pero ahora todo esto tenía color, presencia, significado. Ya no se sentía vacía al regresar a casa. Había risas, había migajas en el suelo, había voces. Matías la esperaba, con dibujos al carboncillo en las tablas del porche, casitas torcidas, pollitos voladores, un sol siempre sonriente y una figurita con los brazos abiertos junto a otra, con pañuelo en la cabeza. Eran él y Luzmila. Todos los dibujos terminaban igual, los dos tomados de la mano. «Esa soy yo, mamá, y tú siempre conmigo», decía con la inocencia encantadora de quien aún no conoce el dolor de la pérdida. Sonrió, incluso con lágrimas en las comisuras de sus ojos. Nunca la habían llamado así. «Mamá». La primera vez que pronunció la palabra, le temblaron las piernas. No lo corrigió, no le explicó nada. Simplemente lo aceptó,
porque ese nombre en ese momento era más cierto que cualquier título de sangre. Los niños del pueblo lo recibieron como si siempre hubiera estado allí. Era común verlo persiguiendo gallinas, riendo a carcajadas o retando a sus amigos a trepar a los árboles más altos. Siempre tenía las rodillas raspadas, las uñas sucias de tierra y el cabello despeinado, lo que reflejaba el espíritu de alguien que vivía con despreocupación, pero también poseía una dulzura en sus gestos, un respeto por los demás y una forma de escuchar que encantaba a los mayores. Un día, el padre Tomás lo encontró sentado solo en las escaleras de la iglesia, dibujando en el polvo con un palo. «¿Y qué haces ahí, Matías? Le escribo cartas a Dios, pero sin palabras, solo con dibujos, porque de todas formas Él las entiende». El sacerdote no respondió. Ella simplemente se sentó a su lado y guardó silencio, porque hay cosas que ni siquiera la fe puede explicar con palabras, y mientras el pueblo seguía su ritmo, Luzmila seguía con su rutina, atendía la panadería, limpiaba la casa y cocinaba al anochecer, pero cada paso ahora estaba guiado por algo nuevo, un amor que había echado raíces, un amor nacido de la casualidad, pero que, en el fondo, ella ya sabía, era simplemente el plan silencioso de un Dios que todo lo ve y que a todos une a su debido tiempo. Esa tarde, el calor se mezclaba con el olor a pan recién horneado y la campana de la iglesia dio las 4. Luzmila limpiaba el mostrador de la panadería como todos los días, con movimientos firmes y concentrados, mientras Matías jugaba con unas chapas de colores en el suelo, apilándolas como si fueran piedras preciosas. Sus ojos brillaban cada vez que lograba construir una torre más alta, y su amplia sonrisa llenaba el espacio con una ligereza casi sagrada. Fue entonces cuando un hombre bien vestido entró por la puerta, quitándose el sombrero cortésmente. No era de por allí. Su ropa pulcra, sus zapatos de cuero limpios y su forma de hablar ya lo dejaban claro. Don Eugenio levantó la vista de la masa que amasaba y se limpió las manos en el delantal. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?» «Estoy buscando a la señora Luzmila. Me dijeron que ella trabaja aquí». Se giró lentamente, sorprendida, y se secó las manos con un paño sucio, ajustándose el pañuelo de la cabeza como de costumbre. «Soy yo. ¿Cómo puedo ayudarte?» El hombre sonrió. Su mirada era una mezcla de respeto y curiosidad. «Soy Ramón Mejía. Trabajo con una señora mayor en la ciudad. Necesita a alguien confiable, paciente y amable. Y he oído mucho de ti, de tu historia, del niño». Luzmila miró instintivamente a Matías, quien ahora estaba de pie, con 2 chapas de botella sobre los ojos como si fueran gafas. Sonrió involuntariamente, pero rápidamente volvió la mirada hacia el visitante. «¿Y qué quieres?» «Me gustaría ofrecerte un trabajo, cuidador, nada extenuante, solo compañía, ayuda con las cosas pequeñas. A cambio, alojamiento para ambos, comida y, lo más importante, educación para el niño, un buen colegio cerca de casa». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La oferta era concreta, diferente a todo lo que había experimentado. Estabilidad, un techo decente, un futuro garantizado para Matías, pero también fue un salto al vacío, dejar el pueblo, la panadería, a la gente que finalmente había aprendido a verla con otros ojos, dejar el suelo donde las raíces de su fe habían empezado a crecer. «No sé qué decir, señor Ramón. Esto es demasiado...» «Piénsalo con calma, no necesitas decidir ahora. Pero si quieres, puedo llevarte a ver la casa. Nada de lujos, sencilla pero segura, y construida con respeto». Luzmila pasó la noche en silencio,
sentada al borde de la cama, mientras Matías dormía plácidamente, con los pies asomando por debajo de las sábanas y una pequeña piedra apretada en la mano. Lo observaba como quien busca una respuesta en el rostro de un niño, como quien comprende que todas las decisiones importantes de la vida se reducen a proteger lo que amamos. El viento entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma de los árboles, la tierra, las noches que ella conocía tan bien. Por la mañana aceptó la invitación. Tomaron el primer transporte que salía del pueblo, prometiendo regresar si no era lo que imaginaban. Al llegar, Ramón abrió discretamente el portón y les señaló una pequeña casa blanca de muros bajos y un jardín seco, pero limpio. Dentro, una habitación con 2 camas sencillas, una cocina bien iluminada y una sala con un sillón antiguo donde la señora, ya de cabello blanco y voz temblorosa, esperaba con una sonrisa contenida. «Es aquí», dijo Luzmila suavemente mientras Matías exploraba el nuevo patio trasero, persiguiendo mariposas como si el lugar ya fuera suyo. La semana siguiente ya estaban instalados. Los recibieron con respeto. Nada fue impuesto. La rutina era sencilla. Había libros en la mesa, fruta fresca en la cesta y suficiente silencio para respirar profundamente sin prisas. Matías empezó a asistir al preescolar cercano, de la mano de Luzmila, con una pequeña mochila cosida por doña Teresa como regalo de despedida. Todavía le resultaba extraño el asfalto de las calles, la ausencia del olor a hornos de leña, la ausencia de la voz de don Eugenio dándole los buenos días. Pero ahora, de noche, había mantas cálidas, paredes sin grietas y un futuro, donde antes solo había supervivencia. Y quizá así sea. Cuando decimos sí al amor, incluso con miedo, incluso sin saberlo, la vida responde con puertas que se abren silenciosamente, puertas que solo el destino puede abrir. La sencilla casa donde ahora vivían ya olía a hogar. El polvo de la vieja habitación había sido barrido con esperanza, y las paredes, antaño silenciosas, traían ecos de risas, pequeños pasos, cuentos leídos en voz baja antes de dormir. Ese día, el cielo estaba despejado y una suave brisa entraba por la ventana. Luzmila estaba sentada a los pies de la cama con la palangana de ropa, aún sin doblar. Matías se había quedado dormido poco antes, con la mano en el pecho, la respiración serena, como quien no tiene prisa por crecer. Ella lo observó con una mirada fija. No era la primera vez que lo hacía, pero en ese momento algo en su interior se sintió diferente. Un pensamiento surgió como una marea. «Gracias por elegirme, hijo mío», susurró, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta, y en cuanto lo dijo, sintió un nudo en la garganta, como si esas palabras liberaran una verdad oculta. Una verdad que ella misma evitaba admitir, que siempre había querido ser madre, que, incluso cuando se decía a sí misma que era demasiado tarde, que la vida no estaba hecha para ella en ese sentido, había un rincón silencioso en su corazón donde ese deseo seguía latiendo, apagado, pero vivo. Durante años fingió no sentir. Cuidó plantas, recogió fruta, apiló leña, aprendió a sobrevivir. Vio crecer a los hijos de sus vecinos, oyó los llantos y las risas de las casas vecinas y siempre se decía: «Esto no es para mí, no nací para esto». Pero ahora, con ese niño tumbado frente a ella, lo comprendió. El deseo nunca la había abandonado, solo se había refugiado en un rincón oculto de su corazón, esperando el momento oportuno. Y ese momento, por imposible que pareciera, llegó un día lluvioso en el bosque, con el llanto de un bebé abandonado entre las ramas. Se levantó, lentamente, se acercó al niño y le ajustó la manta sobre los hombros. Sus largas pestañas apenas se movieron,
pero su boca se curvó en una leve sonrisa. Ella permaneció allí en silencio, sintiendo algo inexplicable. Era como si él lo supiera, como si, incluso en un sueño, comprendiera que el vínculo entre ellos no había sido creado por papel ni sangre, sino por algo superior, algo espiritual, algo que solo Dios comprende. Al día siguiente, de camino a la escuela, lo miró con gran atención. Matías le sujetó la mano con fuerza y al pasar junto a la floristería de la esquina, le señaló un pequeño jarrón con girasoles. «Mamá, estas flores están orientadas hacia el sol, ¿verdad?» «Sí, hijo mío. Siempre buscan la luz». «Igual a gente, ¿ne?» Ella se detuvo. Lo miró. La frase era simple, pero la atravesó como un cuchillo. Él sonrió y siguió caminando, llevándola de la mano, sin percatarse del peso de sus palabras. «Es igual que nosotros», respondió ella, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Más tarde, mientras lavaba los platos, el pensamiento volvió con fuerza. Cómo todo puede cambiar con un simple encuentro, un instante, un llanto, una decisión. Ese chico no solo había sido salvado por ella, sino que también la había salvado a ella. Sacó a la superficie lo que ella ya no se atrevía a nombrar: el deseo de amar sin medida, de cuidar, de enseñar, de proteger, y más que eso, el deseo de ser elegida. Y lo fue. Este amor inesperado no fue solo un regalo, fue una respuesta a oraciones que nunca se atrevió a decir en voz alta, pero que Dios, en su sabiduría, escuchó. Porque hay peticiones que no salen de los labios, nacen en el silencio de las noches, en ojos húmedos de cansancio, en abrazos que nunca llegaron, y Dios las escucha. Siempre escucha, incluso cuando el corazón ha olvidado esperar, incluso cuando no quedan palabras, porque los milagros, esos verdaderos, saben exactamente dónde tocar y llegan sin avisar, como alguien que regresa a casa. En la penumbra del bosque húmedo, en ese día que parecía igual a cualquier otro, nadie vio, nadie supo lo que realmente ocurrió en el instante en que Luzmila se arrodilló y alzó a un bebé tembloroso en brazos. No hubo testigos, ni aplausos, ni declaraciones. Pero allí, en ese instante que parecía demasiado pequeño para ser recordado por la historia, Dios escribió algo eterno. Cuando abrazó a Matías por primera vez, algo dentro de ella, algo que siempre había estado fuera de lugar, finalmente encajó. No fue una revelación clara, no fue un pensamiento racional, sino una conexión silenciosa e íntima, como el regreso de una parte perdida de sí misma. No sabía cómo nombrarlo, ni necesitaba hacerlo. Lo sintió, y sentir en ese instante fue más real que cualquier certeza. Con el paso de los días, el tiempo y las experiencias compartidas, llegó a comprender lo que nadie podía ver al principio. Lo que parecía casualidad era providencia. Lo que parecía abandono era un camino. Lo que parecía dolor era una respuesta. Dios, en su sabiduría, había usado el momento más improbable, una mañana lluviosa, un sendero solitario, una cesta de leña abandonada, para honrar el deseo más oculto del corazón de Luzmila. Ese deseo que ella misma había enterrado por vergüenza, por miedo, por creer que ya era demasiado tarde. Nunca buscaste la riqueza, ni la fama. Él nunca soñó con el reconocimiento. Su vida siempre había sido sencilla, hecha de pasos firmes y largos silencios. Pero cuando llegó Matías, se dio cuenta de que lo que más faltaba en su historia no era lujo ni aplausos, sino significado. Y el significado es algo que ningún dinero puede comprar. El significado es lo que transforma la rutina en una misión. Es lo que da valor al sacrificio. Es lo que sostiene la fe cuando todo lo demás falla.
Había noches en las que se despertaba en la oscuridad solo para comprobar si Matías respiraba. Se arrodillaba junto a la cama y rezaba en voz baja, sin pedir nada, solo dando gracias, porque incluso sin saber cómo explicarlo lo sabía. Sabía que la habían visto, sabía que no la habían olvidado, y esa silenciosa certeza le daba paz. Ese niño no era solo un hijo, era una respuesta, era un propósito. Era la prueba de que Dios no olvida a nadie, ni siquiera a quienes han perdido la esperanza. Una tarde, mientras tendía la ropa, Matías corrió hacia ella con un dibujo que había hecho en la escuela. Representaba dos figuras, una mujer con pañuelo en la cabeza y un niño con los brazos abiertos. Arriba, un sol sonriente. En la esquina, con letras aún temblorosas, decía: «Mi familia». «¿Te gustó, mamá?», preguntó con los ojos llenos de anticipación. Tomó el papel con sus manos aún húmedas, lo apretó contra su pecho y respondió sin dudar: «Es el dibujo más bonito que he visto jamás». Y era cierto, porque ese papel transmitía sin esfuerzo todo lo que el mundo aún no entendía. El amor no se mide con la sangre, se mide con la presencia, con la devoción, con el silencio compartido, con las decisiones tomadas con el corazón, incluso cuando el mundo duda. Lo que nadie sabía al principio, ni Luzmila, ni el pueblo, ni quienes la juzgaron, ni quienes la ayudaron, era que este encuentro entre una mujer olvidada y un bebé rechazado era un plan divino en marcha, un plan que se desplegaba no en el cielo con truenos, sino en la tierra, con pasos humildes, con pan compartido, con lágrimas ocultas. Porque cuando todo parece perdido, cuando el bosque parece demasiado oscuro, cuando los días parecen vacíos y el corazón desiste de pedir, Dios prepara comienzos invisibles, comienzos que llegan sin fanfarrias, pero que lo transforman todo, comienzos que devuelven el sentido, la fe, la vida. Si esta historia te hizo sentir algo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las siguientes. Y si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido, compártelo en los comentarios. El siguiente video también podría conmoverte. Míralo justo después de este.